Vayamos a la palabra del Señor, a Segunda de Corintios, capítulo número 13, versículo número 5. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos y amigos, este pasaje representa ciertamente un desafío significativo para todo creyente. Pues además de su claridad, no solo vemos ese desafío, sino que anima a que todo creyente busque esforzarse por evaluar continuamente su vida espiritual, buscando así crecer en confianza y certeza sobre su salvación. Y ese es el título que tendremos ciertísimamente en esta mañana. La examinación trae seguridad de salvación. Es fundamental, queridos amigos y hermanos, desarrollar y fortalecer un entendimiento doctrinal, práctico y sólidamente fundamentado acerca de nuestra condición espiritual, precisamente para que nosotros, luego de examinarnos, podamos crecer en lo que estaremos viendo, la seguridad de salvación. Esto implica cuidar y mantener nuestra salud espiritual, protegiendo y preservando nuestro testimonio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No para envanecernos, no para creernos más santos que otros hermanos, sino para que, entendiendo en verdad este tema, vengamos a ser más humildes, vengamos a honrar al Señor en esa humildad. Así que el propósito de este sermón es recordar la importancia de esa examinación continua en nuestra vida. Una examinación que debe hacerse a la luz de la palabra del Señor, indudablemente. Una que debe hacerse no buscando desanimar nuestra fe, sino más bien buscando fortalecerla para que entonces, fortalecida nuestra relación con Dios, sea evidentemente también fortalecida. Y esto, mis hermanos, nos capacitará para que tengamos una mejor interacción con todas las esferas de nuestra vida, para que vivamos de una manera más piadosa en todas esas áreas de nuestra vida. Para eso también servirá esto, mis queridos hermanos. Así que recordemos que el Señor nos enseñó a través de muchas de sus parábolas la importancia de reflexionar sobre la necesidad de examinarnos a diario. Por ejemplo, en Mateo 25, en una de sus tantas parábolas, nos habla de las 10 vírgenes, destacando allí la distinción entre las 5 prudentes y las 5 insensatas que descuidaron llevar aceite consigo. Cuando el esposo llegó, las prudentes estaban preparadas con suficiente aceite, mientras que las insensatas tuvieron que ir a comprar y se quedaron afuera de las bodas, siendo rechazadas, como sabemos, por el Señor al decirle que no les conocía. Así que la lección de esta parábola es sumamente clara. Debemos ser como las vírgenes prudentes, velando con sabiduría y prudencia, examinándonos diariamente. ¿Para qué? Para esperar al Señor, que vendrá, como dice la palabra, como ladrón en la noche. Así que espero que podamos ser animados a no desfallecer en esta tarea diaria y a ser cada día más semejantes a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis queridos amigos y hermanos, preguntémonos algo. Preguntémonos, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesucristo está en nosotros y de que no somos reprobados, como dice Pablo aquí? ¿Cómo podemos saber si estamos adquiriendo y creciendo en conocimiento doctrinal a través de la palabra del Señor y en santidad práctica? Así que para responder estas preguntas traigo para ustedes 4 puntos
que nos ayudarán en nuestro examen diario al cual somos llamados y que vemos claramente aquí revelada en la palabra del Señor por parte del apóstol Pablo. Primer encabezado, el primer punto, lo llamaremos revisando las pruebas de la seguridad de salvación. Revisando las pruebas de una verdadera conversión. En la primera carta del apóstol Juan encontramos dichas evidencias claramente expuestas. No obstante, creo que es menester advertir que cuando nosotros hablemos de esta examinación de las pruebas, no podemos caer en la tentación de reducirlo a una simple lista de verificación de chequeo para luego llegar a una conclusión respecto a nuestra salvación. No podemos verla así. Debemos siempre verlo de una manera integral, natural y de desafío para nuestras almas más bien. También recomiendo que hay recursos que hablan ampliamente acerca de estas evidencias de la verdadera conversión, como el folleto de 7 signos inequívocos de una conversión verdadera, escrita por el Dr. Master y que lo tenemos allí en nuestra biblioteca, y el material de J.C. Ryle disponible en nuestra página web titulado ¿Has nacido de nuevo? Y así, hermanos, fundamentaremos más el tema. Así que algunas de las evidencias que debemos considerar, mis hermanos, en nuestra examinación diaria son las siguientes. Y primero es considerar nuestra convicción de pecado. Es decir, verificar si realmente hemos experimentado un genuino arrepentimiento y reconocido nuestra condición pecaminosa delante del Señor. Esto, si se hace diariamente, nos hará entender y a descubrir que estamos sintiendo verdaderamente la necesidad de perdón en Cristo. Así que no podemos descuidar el examinar esa convicción de pecado, de vernos compungidos cada vez que pecamos delante de nuestro Señor, arrepintiéndonos genuinamente para luego sentir la necesidad de perdón que es únicamente en Cristo el Señor. Pero también debemos examinar si estamos atrapados en prácticas pecaminosas habituales y sobre todo evaluar si nuestro disgusto por el pecado y nuestro rechazo de lo mundano es evidente. Por un lado, en esta examinación debemos verificar si estamos practicando, enredándonos diariamente en cometer pecados para evaluar si ese disgusto que debería ser natural por el pecado se está viendo evidente en nuestras vidas. No podemos estar practicando el pecado y entonces luego pensar que estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Así que es menester pues evaluar esto también. Pero además, en tercer lugar, mis queridos y estimados hermanos, debemos revisar nuestra fe en Cristo, pero sobre todo en su palabra. Como nos insta Pablo, debemos esforzarnos por comprender, creer y confiar plenamente en todo lo que se nos enseña sobre Cristo en la Biblia. Esto implica, mis queridos hermanos, someternos a la autoridad de las Escrituras y buscar su guía antes de tomar decisiones, antes de evaluar alguna situación. Debemos reconocer que la palabra de Dios es toda suficiente y autoritativa para nuestras vidas. Y eso también es digno de revisión, de examinación diaria, para luego buscar crecer en seguridad de salvación. Estamos entonces obedeciendo al Evangelio, a la palabra del Señor y cumpliendo así con todas sus demandas. Otra evidencia, como cuarto punto, mis queridos hermanos, otra evidencia importante es verificar nuestro amor hacia los hermanos. Como dice 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Usted y yo estamos evaluando o revisando las pruebas de la seguridad de salvación, de nuestra conversión. Hemos dicho que debemos revisar continuamente nuestra convicción de pecado, a saber, nuestro arrepentimiento delante del Señor de ese pecado.
verificar si estamos viviendo en un continuo pecado o practicando dicho pecado, revisando si en verdad yo creo en Cristo y por ende creo en su palabra para someterme a la autoridad de la misma. Pero ahora llegamos a una cuarta evidencia que es sumamente importante y es revisar si en verdad tengo aprecio, amor, empatía hacia mi hermano, aquel que también debería estar revisando continuamente todas esas evidencias a la luz de la palabra. De manera que una persona que ha confiado en Cristo naturalmente amará a aquellos que también han creído. Se unirá con ellos siempre que sea posible. ¿Para qué? Para compartir sus alegrías y tristezas. Y se edificarán mutuamente en amor, exhortándose con paciencia, sirviendo juntos en amor y armonía, compartiendo, como dice la Escritura, una sola fe, un solo bautismo, un Señor y Salvador común, comprometiéndose a obedecer juntos los mandamientos del Señor como hermanos. Si es que es un amor amplio, un amor que debe verse reflejado en todo aquel, repito, que procura examinar su fe a la luz de la palabra del Señor. Este amor y compromiso hacia el pueblo de Dios es evidencia significativa de nuestra fe en acción. Y en quinto lugar, aparte de todo lo que hemos dicho de manera muy general, revisemos cómo llevamos nuestras oraciones al Padre. Asegurémonos de qué manera estamos orando. Si estamos orando conforme a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, o conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y esto me lleva a decir lo siguiente, y es que a menudo descuidamos las reuniones de oración de la iglesia, olvidando que a través de estas reuniones de oración nosotros podemos vernos instruidos en orar. Podemos aprender a orar, porque el Señor a través de las reuniones de oración nos enseña. Y esto debe ser pertinente tenerlo presente precisamente para que nuestras oraciones al Padre sean conforme a su voluntad como Él mismo nos ha enseñado a través de su palabra. Y repito, una manera de cómo evaluar si estamos orando correctamente conforme a la voluntad del Señor es atendiendo a las reuniones de oración para verificar de manera piadosa, sana y prudente si mi oración es conforme a la voluntad del Señor, no conforme a la del pastor ni a la del hermano, sino conforme a la esencia de esas oraciones que se elevan, que siempre van a ser conforme a la voluntad del Señor. Evaluemos pues si estamos desarrollando la habilidad de orar al Señor de acuerdo con su verdad, de acuerdo con su palabra. El Señor nos insta además a velar y a orar para resistir la tentación. Mientras que Juan nos recuerda que quienes son nacidos de Dios vencen al mundo. Así que si oramos y velamos, no nos podemos dejar influenciar por este mundo. Mis hermanos y amigos, hemos identificado 5 pruebas que, repito, nos ayudarán a examinarnos para tener seguridad de salvación. Sé que son más pruebas, más evidencias, por eso le dejé este material para que lo consulten. Sin embargo, antes de continuar, es esencial destacar 2 aspectos que se pueden desprender de dichas evidencias. 2 aspectos que podemos ver a la luz de 2 pasajes muy conocidos. Como nos dice 1 de Juan 2, 3 al 4, y leo para ustedes. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Además, en 1 de Juan 5, 2 al 3 leemos casi algo muy similar. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. De manera que de estos pasajes podemos desprender los 2 aspectos claves adicionales que debemos tener presente en dicha examinación diaria para crecer en seguridad de salvación. ¿Y cuáles son? La obediencia y el amor a Dios. Hablamos de amor al Señor. Hoy estamos inundados del concepto de amor hacia Dios y hacia los hermanos, pero
descuidamos que este concepto debe ir de la mano o ligado a la obediencia que Él mismo demanda a través de su palabra. Porque Él dice, yo conozco a los que guardan mis mandamientos y esos verdaderamente son los que me aman. Es lo que podemos desprender a la luz de estos pasajes. Así que es importante incluir en nuestra autoexaminación estos dos aspectos para ver si procuramos crecer en seguridad de salvación. Así que tras haber examinado brevemente algunas evidencias de la conversión, podemos ahora adentrarnos en el estudio sobre la seguridad de salvación y cómo podemos asegurarla para nosotros mismos. Hemos visto eso en primera instancia. Consultar, sopesar, examinar las evidencias que la misma Biblia provee para que nosotros, como un espejo, nos miremos a través de las Escrituras y concluyamos para ver si estoy andando conforme a la fe a la cual he sido llamado. Y repito, mis hermanos, no es la intención de hacer que duden de su fe, sino más bien de que puedan crecer en dicha convicción de esa fe que, si la han ejercido, ya la tienen en Cristo. Porque si han creído en Cristo, ustedes son salvos. Si se han arrepentido de sus pecados, si han ido a Él con un corazón contrito y humillado, si se han arrepentido, si han abrazado las promesas del Evangelio en el sí y en el amén, son creyentes. Pero es menester revisar esas evidencias a la luz de las Escrituras en una continua examinación de la fe. Así que veamos ahora qué es la seguridad de salvación como segundo punto, como segundo encabezado. Luego de haber revisado las pruebas de la seguridad de salvación. El apóstol Pablo insta firmemente a los hermanos aquí en Corinto a que se examinen. Eso lo leemos claramente en el versículo 5. Es una confrontación necesaria que aplica o que aplicaba no solamente a Corinto, sino a toda iglesia bíblica, incluyéndonos a nosotros, a Gracia Redentor. Esta examinación implica revisar las evidencias de nuestra vida como creyentes, tal y como lo acabamos de hacer en el primer punto. Pero, ¿qué es la seguridad de salvación? Porque el título es Examinémonos para crecer en seguridad de salvación. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, la seguridad de salvación es una certeza gozosa y sólida sobre la salvación presente y futura del creyente, como para ponerlos en esos términos supremamente sencillos y claros. Es una certeza gozosa y sólida ¿sobre qué? Sobre esa salvación que ya tengo ahora en el presente por haber creído en Cristo, y sobre la salvación futura que también tengo asegurada en Cristo, garantizada por las arras del Espíritu en mi alma. Así que la intención de Pablo al exhortar así a los creyentes era desafiarlos a reflexionar sobre sus caminos y confrontarlos inclusive en la falsa seguridad de salvación en lo que muchos estaban viviendo. Él dice en el versículo 2 de este mismo capítulo que escribe a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Por qué lo hace? Porque él temía que muchos se estuvieran engañando a sí mismos al creer que estaban en Cristo, a que tenían una falsa seguridad de salvación. Así que esta confrontación era necesaria para que quienes tenían una falsa seguridad de salvación se manifestaran y para que luego la iglesia pudiese discernir sobre estos asuntos. De manera que debemos orar en primera instancia por nosotros mismos y luego por los demás en la iglesia para que el Señor revele quiénes son los verdaderos creyentes. Pero de ahí aprendemos que no debemos confundir la seguridad de salvación con la presunción. Porque la presunción es un engaño basado en el amor propio, en la autojusticia, en la autoadulación, como muy bien nos señala el Proverbio 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que, si existe seguridad de salvación verdadera y genuina, por otro lado, también existe
falsa seguridad de salvación, como nos propone Pablo al decir que no será indulgente. ¿Para qué? Para reprender a aquellos que piensan que son creyentes, pero que están andando conforme al mundo. Pero además, aprendemos, hermanos, a que no podemos confundir entonces la seguridad de salvación con presunción vana, que está basado en todo menos en buscar examinarnos continuamente a la luz de la palabra del Señor, como recalco, ya hemos visto a través de las evidencias de una conversión verdadera. Lo más espantoso de creerse salvo sin serlo es que al final esa persona que vive con presunción de salvación se enfrentará a un destino inesperado. El infierno será su morada por una eternidad separado de Dios. Por eso, mis hermanos, continuamente el Señor, repito, nos llama a examinarnos diariamente y revisar las evidencias para evitar el autoengaño y la falsa seguridad en la salvación. Mateo 7, 21 al 23 es un texto especialmente desafiante que confronta a todo lector, a todo aquel que en verdad juiciosamente busca leer las Escrituras para crecer en esa seguridad de salvación. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, aquellos que nunca quisieron vivir conforme a la voluntad del Padre. Aquellos que solamente apreciaban el amor del Padre, pero descuidaban la obediencia al Padre. Aquellos que nunca se examinaban diariamente y buscaban a la luz de las Escrituras evaluar esas evidencias para buscar crecer en una genuina seguridad de salvación. Hermanos, que el Señor permita que todos los presentes podamos experimentar al menos una pequeña dosis de verdadera certeza de salvación, aunque ciertísimamente aquel que ya es creyente, genuino, por muy poca que sea ese grado de salvación, lo tendrá en su vida. Pero, como les decía, que el Señor permita que al menos esa pequeña dosis se haga evidente en la vida de muchos. En lugar de ¿qué? De confiarnos ciegamente en una falsa presunción de salvación, que lo único que nos está llevando a un destino sin Cristo eternamente. Por lo tanto, hermanos, aquellos de nosotros que hemos creído verdaderamente en Cristo y que le amamos sinceramente, podemos esforzarnos por vivir con integridad delante de Él, confiando con gozo y seguridad en la esperanza que nos espera. Es desafiante, pero es menester meditar en estas cuestiones para ser evidentemente desafiados, pero para sobre todo afirmarnos en nuestra fe. A pesar de reconocer que algunos profesantes pueden tener una falsa seguridad de salvación, es importante comprender que la certeza de la salvación, y esto es importante, mis queridos hermanos, no debe confundirse con la fe salvífica. Hemos estado hablando de seguridad y de certeza de salvación, pero eso no debe confundirse con lo que ya conocemos respecto a la fe salvífica. Todos los que hemos creído y confiado en Cristo poseemos fe salvífica que es otorgada por gracia y nada más, la cual nos justifica, aunque no garantice de inmediato una gran certeza y seguridad de salvación. Aunque inicialmente experimentemos gozo al entender el Evangelio, con el tiempo, esta certeza, esta seguridad de la cual hemos venido hablando y que es diferente a la fe salvífica, puede debilitarse debido a la negligencia y a la poca responsabilidad en los medios de gracia. La responsabilidad de utilizar bien los medios de gracia y también por derecho a la frialdad espiritual que nos consuma mucho cuando dejamos de utilizar bien o usar bien los medios de gracia. Quiero que quede claro, mis queridos hermanos, una cosa es la fe salvífica
y otra cosa es la seguridad o certeza de salvación, que es subjetiva, que es individual, que puede ser disminuida o aumentada, que como ya dijimos, ¿por qué? Por el buen uso de los medios de gracia, por la diligencia en el uso de dichos medios y por buscar estar animados en nuestra fe, siendo activos espiritualmente hablando. Así que al aclarar este punto, queridos hermanos, comprendamos ahora que aunque muchos no tengan una seguridad plena de salvación, un grado amplio de seguridad de salvación, seguirán siendo salvos aún sin tener ese sentido propio. Debemos entender que esta seguridad proviene de la fe misma o es un resultado natural de la fe salvífica que nos ha sido dada para ejercerla y ser salvados. Como dice Pablo en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe salvífica en Él. Yo le añado al texto la palabra salvífica porque implícitamente Pablo tiene en mente eso. Así que el propósito de Pablo es que los creyentes genuinos se examinen a diario para crecer en la seguridad de salvación. Debemos asegurarnos de que nuestra fe se funde, mis hermanos, únicamente en la sangre y la justicia del Cordero revelado en el Evangelio, no en ninguna otra cosa. Al estar en Cristo, nosotros somos revestidos por su justicia y el Espíritu Santo en nosotros dará testimonio de que somos hijos de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor, pero es lo que debemos tener presente precisamente para que nosotros nos examinemos diariamente para ver si estamos en la fe. Y esta es nuestra confianza, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice Pablo en Efesios, sino parte del pueblo elegido de Dios. Esa debe ser nuestra confianza cada vez que busquemos evaluarnos, examinarnos. Por eso es crucial tener y desarrollar, como decía en la introducción, desarrollar un conocimiento doctrinal, práctico y bien fundamentado de nuestra condición espiritual. Y por eso aquí me animo a animarles a que atiendan, mis hermanos, a los llamados que hace la iglesia, a las convocaciones que hace la iglesia durante la semana. Por un lado, a la reunión de oración. Por otro lado, a los estudios doctrinales los miércoles. Para entonces así buscar desarrollar ese conocimiento doctrinal y práctico que bien fundamentado hará que nosotros busquemos tener una correcta examinación diaria de nuestra fe para así crecer en seguridad de salvación. Necesitamos comprender que podemos crecer espiritualmente y que este crecimiento fortalece nuestra seguridad de salvación. Como creyentes, no podemos dar las cosas por sentado. Ya vine a la fe, entonces me quedo allí y no busco avanzar en el crecimiento de esa seguridad. Todo creyente debe verse animado a ello. No solamente a buscar examinarse como un deber propio de cada creyente, sino también a procurar crecer en dicha seguridad, porque esto nos ayudará precisamente a sortear las dificultades que providencialmente tendremos en esta vida. Vaya usted a sortear una prueba si no está seguro gradualmente de su fe o de su salvación. Vendrá la duda, vendrá la incredulidad, vendrá tal vez la frialdad espiritual, vendrá el desaliento prontamente sobre su vida. Porque cuando pudo esforzarse para examinarse y luego para crecer en seguridad de salvación, usted no lo hizo. Se confió, quedó estático y no procuró crecer espiritualmente hablando y sobre todo en fortalecer la seguridad de salvación. Así que hasta este punto hemos aprendido que al examinar nuestra vida diariamente a la luz de la palabra de Dios, podemos y debemos evaluar si las evidencias de una verdadera conversión se han manifestado en nosotros. No para hacernos dudar, repito, sino para buscar crecer en fe.
También hemos comprendido el razonamiento de Pablo detrás de su exhortación para que los creyentes comprendan que verdaderamente sí existe una seguridad de salvación, una certeza que es muy diferente a hablar de fe salvífica. Exploramos qué significa esto, cómo algunos se engañan y cómo no confundirlo, repito, con la fe salvífica. Ahora, creo que es bueno ver algunos ejemplos bíblicos sobre este tema, sobre el tema de la seguridad de salvación, donde previamente debe haber la búsqueda de esas evidencias en nuestras vidas para mantener una correcta examinación diaria de nuestra fe, como nos insta Pablo. Uno de los propósitos del Espíritu Santo al darnos la revelación completa, a saber, la Biblia, los 66 libros que componen el canon de las Escrituras, uno de esos propósitos del Espíritu Santo es edificarnos y llenarnos de gozo al ver cómo pecadores redimidos pudieron disfrutar de la seguridad de salvación en este mundo, de este lado de la eternidad, viviendo vidas como usted y como yo, secularmente hablando, atendiendo a sus asuntos familiares, personales, laborales, etcétera, etcétera, pero que quedaron allí para que nosotros pudiésemos notar que de este lado de la eternidad nosotros sí podemos tener verdadera seguridad de salvación para afrontar, repito, cualquier dificultad. Así que esto nos confortará si tomamos en serio el estudio de las Escrituras. Y les pregunto, mis hermanos, ¿realmente estamos tomando en serio el estudio y la lectura de las Escrituras o simplemente leemos por cumplir un requisito más? Si nosotros escuchamos domingo tras domingo doctrina, fundamentación en la misma, si durante la semana estamos atesorando todos los conceptos bíblicos y teológicamente correctos, si lo hacemos, ¿para qué lo hacemos? Deberíamos hacerlo precisamente para que cuando vayamos a la Escritura podamos encontrar el concepto allí y podamos buscar crecer en nuestra fe y tener mayor convencimiento de lo que Dios nos enseña en su palabra. Y podamos crecer en seguridad de salvación. Repito, como podemos leer en la vida de algunos de los siervos del Señor, pecadores redimidos como usted y como yo, que pudieron disfrutar de la seguridad de salvación, que la manifestaron para edificación nuestra. Hermanos, quiero afirmarles que es posible entonces para un cristiano tener seguridad de salvación. De hecho, ya la tiene, pero en un grado menor, pero que se puede aumentar, se puede crecer en dicha seguridad. Para alcanzar este punto de certeza debemos comenzar siendo sinceros con nosotros mismos y examinarnos piadosamente a la luz de la palabra de Dios. Y podríamos hablar mucho respecto a esto. Podemos encontrar pues ejemplos bíblicos de personas que han experimentado este gozo en sus vidas, la cual nos inspira y nos anima a buscar esta certeza y esta seguridad en nuestra vida. Así que en las Escrituras podemos observar cómo el pueblo de Dios pudo experimentar esta seguridad. Por ejemplo, el salmista David se dirigía a Dios con confianza y plena seguridad al llamarlo mi Dios. Usted puede llamar a Dios su Dios, sí, en oración, pero ¿puede usted ser sincero con usted mismo si ese llamado de llamarlo mi Dios en verdad es genuino en su corazón? ¿En verdad se ha hecho certeza en su corazón? ¿En verdad es inamovible en su corazón esa declaración y esa resolución al momento de la prueba? Así que David se dirigía a Dios con confianza y plena seguridad al llamarlo mi Dios, lo que refleja una certeza de salvación basado en su conocimiento de quién era su Dios. Salmo 31:14 más, yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Reflejando, repito, esa seguridad de salvación en su Dios. Es una declaración de confianza absoluta en Dios, incluso en medio de la adversidad. Y cuánta adversidad que vivió David. Aunque leamos a diario este pasaje, mis hermanos, está allí para recordarnos que como pecadores redimidos podemos alcanzar este nivel de seguridad en Dios. Pero ¿qué hay de Job? Lo leíamos al principio. Todos conocemos la gran prueba de fe que estuvo este siervo del Señor. Lo conocemos. Perdió todo,
quedó enfermo de lepra, su familia, su esposa ciertamente mostró un mal testimonio. Sin embargo, encontramos una de las exclamaciones más hermosas de todas las Escrituras en Job 19, 25 al 27. ¿Recuerdan cuando lo leíamos en la primera lectura? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Es esto certeza y seguridad de salvación? Claramente sí lo es. Repito, un siervo del Señor que lo perdió todo, lisiado, enfermo. Y aún así, luego también de ser injuriado por sus amigos, él exclama de esta manera. Eso se llama certeza y seguridad de salvación. ¿Cuánta confianza y certeza de salvación? Pero permítanme recordarles, amados hermanos, que no debemos considerar a estos hombres como santos inalcanzables. Son ejemplos de personas comunes y corrientes, pecadores que ciertísimamente fueron diligentes en la examinación de su fe, pero que aprovecharon todos los medios de gracias que Dios en esa revelación progresiva les iba dando. Usted y yo tenemos la revelación completa, lo reafirmo. Ellos no la tenían, pero hicieron buen uso de esa revelación, de esa suficiencia de las Escrituras que hasta ese momento lo tuvieron revelado para sí. Hicieron buen uso de esos medios de gracia, alcanzando así este grado de certeza de este lado de la eternidad, para ejemplo nuestro. Mis hermanos, podríamos citar una decena de hombres y mujeres fieles, pero permítanme presentar ahora uno más, pero del Nuevo Testamento. El mismo que nos está exhortando hoy a través de 2 de Corintios 13:5. El mismo Pablo en Romanos 8:31 al 39. Nos muestra una gran declaración, sistemática declaración de seguridad de salvación que podemos hallar ahí en las Escrituras. Observen incluso que esta declaración viene después de que en el capítulo 7 de Romanos, Pablo se examinase a sí mismo, reconociera su pecado remanente y revisara las evidencias antes de continuar ahora con el argumento del capítulo 8, como para ir uniendo toda la idea del sermón. Capítulo 7, 24 al 25 dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después de toda la examinación que hizo de su remanente de pecado, de cómo vio ese pecado por verse expuesto a la ley de Dios, en fin, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que Pablo se examinó a la luz de la ley y fue conducido a confiar y dar gracias a Jesucristo regresando a la cruz. ¿Y cuánto nosotros diariamente no deberíamos regresar a la cruz? Entonces él pudo afirmar en el capítulo 8, versículos del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego de su examinación, en el capítulo 7, al final del 8, podemos ver realmente esta declaración, no solamente de fe, sino de certeza y seguridad de salvación, en quien había creído. Mis hermanos, nosotros también podemos tener este grado de certeza de este lado de la eternidad. Y por eso es la intención de este sermón, para que nos veamos animados, para que no solamente recordemos ese deber de examinarnos diariamente, sino que ese deber, si el Señor lo permite, si somos diligentes también y prudentes y nos humillamos, traerá frutos. Y uno de esos frutos espirituales es precisamente esto, la seguridad de salvación que todos necesitamos para enfrentar diariamente a este mundo caído que nos quiere hacer dudar de nuestra fe.
Así que después de haber considerado 3 ejemplos notables de las Escrituras, deberíamos sentirnos más alentados a buscar esa certeza gozosa y firme seguridad de nuestra salvación, repito, presente, porque ya la tenemos si es que estamos en Cristo, pero también futura, en la consumada que anhelamos en la glorificación. Dios nos llama a esto para que comprendamos que nuestra salvación no se basa en nuestros débiles méritos, sino en el sí y en el amén, en Cristo, en sus promesas inamovibles. Recordemos cada tanto eso también, queridos hermanos. Esta doctrina, la seguridad de salvación, debe ser un consuelo para todo creyente que duda de la salvación. Y los hay. Así que recobren ánimo y mediten en este sermón. Por otro lado, también encontramos ejemplos de falsa seguridad de salvación en la Biblia, como la que tenían muchos religiosos en la época del Señor Jesús. Y en Juan 8 lo vemos. Vemos cómo muchos judíos confiaban falsamente en su descendencia física de Abraham. ¿No es así? Y hoy no hay mucha diferencia de muchos profesantes. Rechazaron estos religiosos al Mesías, quien les había dicho que si el Hijo los liberaba, serían verdaderamente libres. Sin embargo, el Señor les contradice, les objeta su arrogancia y su falsa seguridad al decirle en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque ellos creían más al padre de mentira que a la verdad encarnada, y culmina declarándoles, el que es de Dios, las palabras de Dios oyen, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que reprochó y contradijo su arrogancia y su falsa seguridad de salvación. Esto nos sirve pues como advertencia para que nosotros no vayamos a considerarnos algo que no somos realmente y evitar una autoexaminación incluso superficial. La verdadera autoexaminación en Cristo nos conduce a una certeza genuina y humilde de salvación, en contraposición a la falsa seguridad que tenían estos religiosos. Hay una advertencia además en medio de todo este estudio, mis queridos amigos y hermanos. Bien, ya hemos llegado al final y traigo para ustedes pensamientos finales como cuarto y último encabezado acerca de este tema en el cual estamos meditando. Así que quisiera compartir algunos pensamientos finales para que nuestro ejercicio diario de autoexaminación sea sincero, humilde y efectivo, mis queridos hermanos. Así que no dejemos que esto se convierta en una resolución inconclusa, porque todos nos hacemos resoluciones, y más cuando se acaba un año y comienza el otro, o cuando se acaba una semana y comienza otra semana. Así que, como primer pensamiento, digámoslo así, que esto no se vaya a convertir ahora, el examinarnos diariamente para crecer en seguridad, en una resolución inconclusa. Con la ayuda de nuestro amado Señor, busquemos alcanzar una seguridad infalible de salvación, concluyendo la resolución que nos proponemos llevar a cabo diariamente. Hermanos, recuerden que hay señales de gracia que indican si un pecador está en Cristo o no, ya lo vimos. Estas señales inequívocas deben manifestarse en la vida de cada creyente como fruto de su fe. Al igual que un árbol de manzana que produce manzana por su naturaleza, un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un incrédulo puede producir frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos, decía el Señor, serán conocidos, como dijo él mismo. Debemos discernir pues estas señales primero en nuestra vida y luego en la de los demás, recordando que Dios ha sembrado la semilla de gracia en cada creyente genuino. Un hombre que persiste en el pecado sin verdadero arrepentimiento, ¿puede tener seguridad de salvación? Pregunto. Tal hombre aún necesita más bien de la gracia soberana de Dios y de un Salvador. Necesita entender el Evangelio primeramente. Necesita tener precisamente verdadero arrepentimiento, depositar su confianza, su fe únicamente en Cristo y en su obra, para luego entonces sí tener seguridad de salvación.
Si alguno aquí no ha venido a la fe, le invito pues a que confiese sus pecados, se arrepienta de los mismos y se aferre a Cristo y su obra de salvación de una vez por todas, para que entonces entienda lo que es seguridad de salvación. Hermanos, quiero que recuerden este pensamiento. El creyente que ha nacido de nuevo tiene por consiguiente nuevos deseos y un corazón transformado por el Señor. Ahora ese creyente ama al Señor con todo su ser y confía en que aunque vengan las más difíciles luchas, será un vencedor en Cristo, un más que vencedor. Así que la gracia santificante que recibimos al ser nuevas criaturas nos capacita para cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. Esta gracia produce en nosotros una vida abundante de felicidad, de fidelidad, de amor fraternal, de paz, servicio y obediencia. Y de todas aquellas cosas que ya tenemos en Él. Hermanos, la Biblia nos urge a buscar la seguridad de nuestra salvación, diferenciando entre la gracia y la falsa seguridad. Junto con el examen diario debemos emplear los medios de gracia dados por el Señor, que son la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión entre los hermanos, la participación de las ordenanzas, entre otras. Esto indudablemente requiere esfuerzo, fidelidad y obediencia, pero sobre todo dependiendo de la gracia divina. Por tanto, mis queridos hermanos, examinemos nuestras vidas con sabiduría, con diligencia, con precaución, buscando dichas marcas que caracterizan a los verdaderos creyentes. No permitamos ese errado pensamiento de creernos que porque ya tenemos 20 años en el Evangelio, no debemos seguir examinando nuestra fe. Sí debemos seguir examinando nuestra fe. Así que es menester hacerlo y recordar esta exhortación de Pablo para seguir creciendo en esa seguridad de salvación. Sí, evitemos el perfeccionismo legalista y recordemos que la santificación completa nos alcanza en esta vida para evitar así falsas seguridades y orgullo. Pero sobre todo siempre probémonos, no a la luz del hermano, no a la luz del que predica, no a la luz del pastor de la iglesia. Todos tenemos errores. Probémonos a la luz de la palabra del Señor. Cristo te conoce a ti más de lo que yo te puedo conocer a ti. Así que es menester probarnos siempre a la luz de las Escrituras que nos desafían constantemente. Ahí tienen a Primera de Juan. Mantengamos nuestra mirada en Cristo, nuestro fundamento y Salvador, lo cual nos guiará en el camino correcto. Bien, queridos amigos y hermanos, que esta meditación un poco doctrinal, desafiante, pero también creo yo alentadora, nos ayude a buscar en ese camino de santificación progresiva al cual estamos llamados todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo.